estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, tenemos en el Expreso Financiero a Ramiro Costa, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Llegamos hoy al segundo aniversario de la gestión Milei con muchos logros económicos, pero también con algunas cuentas pendientes. La inflación anual en su nivel más bajo en casi 10 años, la pobreza ya inferior a la que dejó Alberto Fernández y un volumen récord de exportaciones, solo para mencionar algunos de los puntos a favor. Del otro lado, entre las cuentas pendientes aparece el retorno al mercado internacional de deuda, que parece a la vuelta de la esquina, el crecimiento de los salarios en términos reales, preocupaciones sobre qué pasará con el sector industrial ante una mayor apertura comercial y, por caso, la incertidumbre que persiste en muchos respecto del esquema cambiario, con un ajuste de las bandas inferior al ritmo de la inflación mensual. Pero quizá la mayor cuenta pendiente la representan los cambios estructurales, es decir, verdaderamente reducir el costo argentino. Hablo de una reforma laboral, la tributaria y la previsional, entre varios temas más. Bueno, ayer tuvimos novedades en ese sentido desde el Consejo de Mayo, que presentó un informe de 69 páginas con las reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso, algunas para las sesiones extraordinarias que arrancan hoy, mientras que otras quedarán para el ciclo legislativo del 2026. Antes de pasar a algunos de los puntos clave de este último informe, recordemos que este órgano consultivo está integrado por Manuel Adorni como presidente, Federico Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo, los legisladores Carolina Lozada y Cristian Ritondo, el sindicalista Gerardo Martínez de la UOCRA y el empresario Martín Rapalini, que actualmente dirige a la UIA. Mención especial para Martínez, que pegó el faltazo en la última reunión del Consejo en 2025. Si nos paramos desde el punto de vista de quien invierte en activos argentinos, uno de los puntos más disruptivos es el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal, que propone penas de prisión de 1 a 10 años para funcionarios que aprueben gastos sin financiamiento. El agravante es que se duplica la pena si hay enriquecimiento personal. También se planteó que las provincias que tengan déficit o un spread de 500 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro americano no podrán endeudarse ni recibir aportes nacionales. En materia laboral, se buscaría eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, muchos vigentes desde 1975, lo que obligaría a renegociar y en el proceso posiblemente que caigan los aportes obligatorios a los sindicatos. El informe del Consejo de Mayo hizo hincapié en que de cada 100 pesos que paga un empleador, solo 60 pesos llegan al bolsillo del trabajador. Para incentivar la formalización, se crearía un régimen con contribuciones patronales del 2% durante 48 meses para nuevas contrataciones. Vale la pena resaltar en estos puntos que la CGT estuvo en contra de esta reforma laboral que propone el gobierno, pero el resto del Consejo la avala. Lo que quedó afuera por el momento de la agenda inmediata del gobierno es la coparticipación y la reforma previsional. Según el documento, lo segundo es imposible de resolver sin antes atacar la informalidad, y lo primero por la complejidad legal y la necesidad de consenso entre todas las provincias antes de implementar cualquier cambio a la coparticipación. Veremos entonces cómo le va al gobierno en este test legislativo que comienza hoy mismo. 2. Luis Caputo dijo ayer que el gobierno busca capturar unos $1.000 millones con la colocación del nuevo bono en dólares con vencimiento a 2029 y que apuntan a una tasa cercana al 9% anual. Con lo que levanten la licitación de hoy, la primera en la que se ofrece un título denominado en dólares desde el gobierno de Macri, el equipo económico buscará renovar parte de los vencimientos de deuda que enfrentará en enero. Según los cálculos de Salvador Vitelli de Romano Group, estamos hablando de unos $1.187 millones entre el AL30 y el AL29. Para afrontar los vencimientos restantes, por unos $4.200 millones, el gobierno negocia con bancos internacionales un préstamo repo, aunque Caputo evitó dar precisiones ayer de cuánta plata tomará finalmente. Recordemos que la semana pasada había revelado que le habían ofrecido hasta $7.000 millones entre todos los bancos. En un evento organizado por el broker Grupo Invertir en Bolsa, Caputo también reiteró
reiteró que Argentina no va a abandonar el esquema de bandas cambiarias, algo que dijo que ya está consensuado con el FMI. En sus palabras, no va a pasar. Y respecto a la acumulación de reservas, volvió a mencionar que si la base monetaria se mantiene en los niveles actuales en relación al PBI, en 2026 podría comprar unos 7.000 millones de dólares. Pero las compras podrían alcanzar 21.000 millones de dólares si la demanda de dinero se recupera hasta niveles de 7% del producto. Cierro comentándote que mañana el gobierno enfrenta también vencimientos en moneda local por más de 20 billones de pesos si excluimos las tenencias de títulos del Tesoro en manos del Banco Central. Para el rollover apostará por 3 Bond Cap y LECAPs nuevas, 2 Leser y Bonser nuevos, un dólar Linked a abril y un título Tamar a agosto. La LECAP más corta es la nueva abril y no hay duration inferior a los 4 meses en todo el menú ofrecido. 3. El gobierno anunció ayer una nueva reducción de los derechos de exportación para el sector agropecuario, con la soja pasando de 26 a 24% y sus subproductos bajando de 24,5 a 22,5%. Por otro lado, las retenciones al trigo y la cebada se redujeron de 9,5 a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5 a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%. La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que las retenciones al campo se dieron así a su nivel más bajo en 19 años. Caputo, por su parte, enfatizó que eliminarlas ha sido siempre una prioridad para Milei y prometió seguir avanzando en la medida que las condiciones macro lo permitan. Según cálculos del analista económico Sebastián Cao de Econométrica, las retenciones al agro representaron en el primer semestre un 0,6% del PBI y la nueva baja podría llevarlas a entre 0,5 y 0,6%. En esa cuenta hay un efecto de compensación por un aumento de la producción. Y vale la pena destacar que los recortes a las retenciones están teniendo un impacto inmediato. Según Ciara, entre enero y noviembre, los principales complejos del campo exportaron 30.324 millones de dólares o 24% más que en el 2024. Y eso pese a un precio promedio de la soja inferior al del 2024. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 2,4% para Telecom y subas de hasta 12,8% para Bioceres y 0,9% para Banco Macro. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 0,5%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.445 pesos, el MEP en 1.473 y el contado con liqui en 1.503 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.465 y el mayorista en 1.442. Por otro lado, el riesgo país abrirá cerca de los 636 puntos, la tasa de caución a un día quedó en 18% y el Boncap a febrero en 32%. Expreso financiero. Y ahora Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales, y su análisis de la baja de retenciones que anunció ayer el gobierno de Milei. La decisión del gobierno de avanzar en una nueva reducción de los derechos de exportación tiene un impacto muy concreto sobre la próxima campaña agrícola porque llega en un momento clave del ciclo productivo. Hoy estamos en plena ventana de siembra de maíz y de soja y hay tiempo para ajustes finales de manejo donde todavía hay decisiones relevantes para tomar en fertilización, qué tecnología se va a aplicar en la nueva campaña y también de manejo agronómico. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires vemos esta medida como una señal económica claramente favorable que mejora la rentabilidad esperada y le da al productor un margen adicional para sostener o quizás incluso reforzar los paquetes tecnológicos. Esta mejora en el ingreso esperado puede traducirse en más inversión en nutrición, por ejemplo, en mayor adopción de tecnologías y en un uso más intensivo de herramientas que son eficientes para mejorar la productividad. En términos de avance de la actual campaña agrícola, la siembra de soja y maíz ronda el 45% del área total proyectada. Los maíces tempranos ya están completamente sembrados y resta avanzar con los maíces tardíos. Mientras tanto, el girasol ya finalizó su siembra. Las condiciones de los cultivos son mayormente entre buenas y excelentes, pero el resultado final va a depender en gran medida de lo que ocurra climáticamente en diciembre y enero, que son meses determinantes para la definición de los rendimientos. En ese contexto, contar con mejores señales económicas ayuda a sostener decisiones técnicas y a defender el potencial productivo. Respecto al alivio fiscal, nuestras estimaciones indican que la reducción de retenciones representan alrededor de 600 millones de dólares para el sector productivo y para toda la cadena agroindustrial. Son recursos que quedan en el sector privado y que permiten mejorar el capital de trabajo,
fortalecer la inversión y que también tienen un impacto directo sobre el interior productivo, sobre el empleo y la actividad económica. Dicho eso, también es importante remarcar que las retenciones siguen siendo elevadas y que este debe ser entendido como un paso más dentro de un camino de reducción permanente de este impuesto que es altamente distorsivo. El potencial productivo que tiene Argentina es realmente enorme y con este tipo de decisiones se generan mejores incentivos para acelerar las tasas de crecimiento, para multiplicar la inversión y para aumentar la producción y potenciar nuestras exportaciones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo en el evento organizado por el broker Grupo IEB respecto de los $20.000 millones que había mencionado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Recordemos que el funcionario de Trump había dicho que se estaba preparando ese paquete para la Argentina con bancos y fondos de inversión. Los $20.000 millones de los que habló Bessent eran una posibilidad que trabajábamos con Estados Unidos y otros 2 países antes de las elecciones. Era mucho más importante hacerlo por nosotros mismos. El ministro de Economía dijo que después del resultado electoral de octubre, ahí sí empezaron a hablar de un repo con bancos, pero por mucha menos plata. Poca certeza entonces respecto del anuncio de una eventual recompra de deuda soberana por parte de la Argentina. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.